Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien y nos la vamos a pasar súper chévere porque vamos a hablar hoy de un tema que es absolutamente provocador, absolutamente provocativo. Esto jala los pelos a todo el mundo, pero también vamos a desmentirlo. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es Dios ha muerto de Nietzsche. Y quisiera para esto poner a dialogar a Nietzsche con Descartes y con Freud. Uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos, los filósofos, cuando queremos hacer publicidad de lo que hacemos, de la filosofía, de la historia del pensamiento, es que lamentablemente la gente cree que uno está como medio loco, habla cosas bastante enredadas y tienen la imagen de uno así. O si no, la tienen como si uno estuviera casi a punto de psiquiátrico. Si bien es cierto que Nietzsche murió en el psiquiátrico, no significa que todos los filósofos han muerto en un psiquiátrico. Una de las cosas que inmediatamente quiero desmentir es la creencia de que el Dios ha muerto tiene que ver con un discurso religioso. Nietzsche no está hablándole a la teología, está hablándole a la filosofía. Por lo tanto, el Dios ha muerto no tiene nada que ver con el ateísmo, no tiene nada que ver con el agnosticismo, tiene que ver con la visión dionisíaca de la vida, tiene que ver con el Zaratustra y tiene que ver con la voluntad de poder. De hecho, ustedes pueden remitirse al texto de la genealogía de la moral y van a ver que Nietzsche en ese texto habla bastante bien del Dios del Antiguo Testamento. Incluso dice cosas como, este Dios participa de la historia de su pueblo. En este texto veo cosas heroicas. Evidentemente, Nietzsche está atravesado por el discurso mitológico. Hay que recordar que el primer texto de Nietzsche es el nacimiento de la tragedia en 1872, donde va a hablar acerca de la visión apolínea y la visión dionisíaca del mundo. Otra cosa es que cuando hablamos de Dios ha muerto, el primer texto donde lo nombra no es el Así habló Zaratustra, es en la Gaia Ciencia. Y lamentablemente esta frase ha sido totalmente descontextualizada, porque en la Gaia Ciencia vamos a ver cómo la figura que dice Dios ha muerto es el loco, que vamos a ver que en el transcurso del discurso de este loco, pues no estaba tan loco. Y más bien lo que quería Nietzsche era representar en este personaje la visión dionisíaca del mundo, la visión de la vitalidad, la visión de quererse apropiar de la vida, la visión de la sensualidad. No es esa visión racional de lo apolíneo. Bueno, esto lo estudiamos en el Patreon, que si quisieras ir a verlo, pues te voy a dejar en el link de descripción para que puedas ir a verlo en las clases que damos de filosofía en Patreon. Y vamos a ver cómo este loco va a decir, ando buscando a Dios, y lo hace en plena luz del día con una linterna. Ando buscando a Dios, ¿dónde está? Cuando los espectadores, que evidentemente representan a la figura de la cultura occidental, el loco va a decir, Dios ha muerto y nosotros somos los que le hemos dado muerte. Es decir, por eso es que hablé de desmentir que Nietzsche era el que había matado a Dios, cuando Nietzsche lo que está tratando de explicar es que la cultura es la que ha eliminado, ha dado muerte
a Dios. Esto evidentemente lo va a potencializar en el discurso de Así habló Zaratustra. Inclusive cuando vemos que baja de esa montaña y se dice para sí mismo, luego de hablar con un santo viejo en el bosque, y se dice para sí, este viejo no se ha dado cuenta que Dios ha muerto. Pero evidentemente, a pesar de que Nietzsche no tiene un discurso sistémico, es decir, toda su obra no la podemos sistematizar por la forma como escribió Nietzsche, aforística, narrativa, literaria. Sí podemos establecer etapas, y los que son expertos en Nietzsche pues han dicho hay 3 etapas en Nietzsche. La última tiene que ver con el Zaratustra, que tiene que ver con la voluntad de poder, y que en última instancia Zaratustra representa al superhombre. Me parece muy interesante que Nietzsche haga esta aseveración de forma tan provocativa, porque si bien es cierto que Nietzsche va a hacer una crítica brutal con la cultura occidental que ha heredado del cristianismo, en una cultura del humillado, creo que podemos hacer una analogía entre lo que fue el pienso luego existo de Descartes con el Dios ha muerto de Nietzsche. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Descartes, de forma consciente, va a decirnos, estoy haciendo con el discurso del método una nueva forma del pensamiento. Y esto lo hablamos en un video anterior que te coloco aquí arriba, donde el centro epistemológico ya no era Dios, ese centro del conocimiento. ¿Quién me permite conocer? ¿Cómo puedo conocer? Que la pregunta epistemológica ya no va a ser a través de la Biblia, ya no va a ser a través de la iglesia, sino que va a ser de la apropiación de la historia. Por eso dije en aquel video, vemos figuras del Renacimiento como la escultura del David, que no es el David y Goliat, es David como un humano, porque el centro epistemológico va a ser el humano. O como también vimos en la pintura de la Gioconda con la Mona Lisa, porque va a representar la mujer. De la misma manera, Nietzsche está haciendo una crítica brutal al eje de la cultura, donde va a decir, no es Dios, es ni siquiera el hombre o el humano, sino el superhombre, porque en última instancia también en la Gaia Ciencia va a decirnos, si hemos matado a Dios, ¿quién va a suplantarlo? Evidentemente Nietzsche va a decir con esa última etapa de su obra que va a ser el superhombre, el hombre Zaratustra o el humano Zaratustra. ¿Por qué? Porque él va a provocar una crítica o una reflexión acerca de la cultura del momento. Recuerden que ya Kant había hecho esta pregunta de qué es la ilustración. La primera vez que en la historia de la filosofía se hace la pregunta por el hoy. Nietzsche, con su genealogía de la moral, va a mostrar que esta cultura lo que ha hecho del humano es una decadencia, porque ha sacado del humano toda su debilidad, cuando precisamente él va a decir es el humano el fuerte, por eso es que habla del superhombre, es el humano el que se apropia de la vida, porque él es vitalista, y va a decirnos con su voluntad de poder, la única forma de sostener el poder va a ser a través de su expansión. Por eso la voluntad de poder tiene un carácter absolutamente expansivo para poder mantenerlo. Y donde también va a decirnos esta cultura heredada de la Ilustración, donde el Dios de la razón es evidentemente la representación apolínea de la vida, esto de lo racional, de lo comedido, del orden, va a decir Nietzsche, es la visión dionisíaca del mundo la que puede salvar esta cultura. Por eso Nietzsche inclusive va a comenzar a escribir ya en su segunda etapa
de una forma narrativa, de una forma poética, donde dice Zaratustra es un danzarín porque va a estar más apegado a las artes, porque va a estar más apegado a la emocionalidad, a la sensualidad y sobre todo al goce de la vida, porque no podemos, como decíamos en la clase de Patreon, no podemos descontextualizar la obra del autor de su propia vida. Nietzsche, al final de su vida, que muere el 25 de agosto de 1900, evidentemente, y que pasó un año en el sanatorio, evidentemente Nietzsche, quien había pasado una vida completamente enfermo, va a exigir en su filosofía esta vitalidad, esta apropiación de la vida, este disfrute de la vida, el goce de la vida, de una forma intensa, dionisíaca. Por eso es que va a tomar a este dios del vino. No va a ser lo racional, va a ser lo irracional. Por eso hemos dicho inclusive en artículos por qué Nietzsche es el primer posmoderno. No porque haya sido el que estableció los parámetros de lo que hoy llamamos la posmodernidad, sino porque fue el que abrió la puerta. ¿Por qué? Porque va a colocar al lado de la diosa de la razón a la sinrazón, a lo irracional, a lo emotivo, a la vitalidad. Y vamos a poder hacer incluso un paralelismo con un texto posterior a Nietzsche, que va a ser Tótem y Tabú, de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Y en este Tótem y Tabú, él va a hacer una explicación acerca de los tabúes en las sociedades totémicas, en las sociedades indígenas antiguas, y va a decir la necesidad de tener que matar al padre, pero que ese padre en última instancia también se sitúa en el puesto de Dios, en ese tótem. De hecho, va a decir, la primera fiesta de la humanidad fue la comida totémica, todos alrededor del tótem rememorando inclusive el parricidio, el crimen cometido de los hijos contra el padre para poder tomar esposas, para poder tomar decisiones en la vida, para poder madurar en última instancia. Inclusive se ha tomado esta muerte del padre como este aprendizaje que hace el adolescente cuando tiene que matar al padre para poder, simbólicamente hablando, obvio, para poder hacer él el proceso de maduración. Tiene que morir el valor del héroe de mi padre en mí para yo poder comenzar a madurar y formar mi propio criterio ante la vida. Evidentemente, cuando Nietzsche está diciendo Dios ha muerto, también está exponiendo que hay que sustituirlo. Pero no estoy hablando de un punto de vista religioso, porque como hemos dicho, no tiene nada que ver con la religión, sino tiene que ver con la forma de pensamiento, con la forma de la cultura. Inclusive él va a hacer mucho énfasis siempre en las transiciones. Va a decir el hombre, es decir, el humano, es una transición entre el mono y el superhombre. Y otra de las cosas importantísimas que nos va a traer el Dios ha muerto es la muerte de la verdad. Por eso Nietzsche va a decir, no hay hechos, solo hay interpretaciones. Esto es lo que dio pie a que hoy en día nosotros estemos hablando de la posverdad. Esto que es más o menos verdades, esta proliferación de fake news, este problema que tenemos hoy en la posmodernidad, donde parece que todo vale, que todo argumento vale por igual, y que precisamente hoy la filosofía se está volviendo una moda porque se está buscando sentidos argumentativos, sentidos a las formas de vida, porque en medio del todo vale, la gente también busca refugio. Y si la verdad ha muerto, quiere decir que hay verdades. Es decir, cuando hablamos de la verdad ha muerto, hablamos de lo absoluto. Hablamos como la verdad absoluta ha muerto. Nadie está pendiente ahora de la verdad absoluta porque si hay una verdad absoluta es Dios. Y efectivamente en la filosofía de lo que se va a hablar es de las verdades producidas por el poder, que es lo que inclusive Foucault, que también lo nombramos en un
video anterior y que te lo coloco aquí arriba, va a comenzar a decirnos las verdades son producidas por el ejercicio del poder y que también tienen que ver con el contexto, tienen que ver con una época determinada. Nadie puede hablar fuera de su época, no hay una verdad fuera de su época. Y de lo que vamos a hablar es de entonces de los regímenes de verdad. Bien amigos, si te gustó este video, dale like, aprieta la campanita para que no te pierdas ningún video. Si tienes consultas, si tienes preguntas, ponlas en los comentarios, por favor, y así promovemos la discusión. Si crees que a algún amigo o amiga les puede interesar este video, compártelo y nos vemos en un próximo video.